Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Lamento, ¿verdad?, haber estado pues estas semanas ausente. Lo que sucede es que estuve un poco enfermo y he estado tratando de recuperarme. Los que viven en Puerto Rico saben que el clima no ha estado muy bueno y pues eso me afectó un poco la salud, pero sí quería hacer este video. Y antes de entrar al video como tal, quiero decirles que el canal mío, yo voy a tocar muchos temas y voy a hacer diferentes cosas. No todo el tiempo va a ser yo en drag o yo haciendo maquillaje o referente a maquillaje. Siempre he sido una persona que le gusta hacer diferentes cosas y pues compartir también diferentes cosas de mi vida. Ahora sí, bien, yo soy bilingüe, yo hablo inglés y hablo español, pero se me hace más fácil a veces contar este tipo de cosas en español. Por esa razón, subtítulos en inglés disponibles para las personas que no sepan el español, pues puedan entender el video viendo los subtítulos. Hello guys, as many of you know, I am bilingual, but I prefer to do these videos in Spanish because I want to pronunciate well the words. So if you want to understand what I'm saying, I will put the subtitles option so you can turn them on and you can enjoy the video and understand what I'm saying. So let's continue to the video. Ok chicos, lo que les voy a contar es algo que me pasó hace unos años atrás. Quiero contarles primero, ¿verdad? Y al final del video voy a estar poniendo evidencias de este suceso, porque sí, tengo evidencias, no es clickbait, tengo evidencias de lo que yo viví y realmente fue algo bien impactante. Y a mí me gustaría, más que nada, que si alguien ha vivido una experiencia así o similar, la compartan conmigo, porque realmente fue algo bien extraño y a mí me han pasado muchas cosas extrañas, pero esto en particular para mí fue bien extraño. Y les cuento, yo trabajaba en un condominio en Puerto Rico hace años atrás de security, de seguridad, y este lugar, a mi entender, estaba embrujado porque yo siempre veía muchas cosas. Se abrían los ascensores, se cerraban, se veían como personas en las cámaras, porque al ser de seguridad, pues yo estoy sentado en un lobby viendo las cámaras. Ese es mi trabajo, la vigilancia. Y se veía literalmente como una persona bajaba del ascensor, yo la veía por las cámaras, y cuando me iba a levantar, pues para saludar a la persona, o porque era un lugar de estos bien finos, de gente de dinero, pues yo me levantaba para saludarlos o whatever, para ver si necesitaban algo, para abrirles la puerta, y cuando me paraba en el ascensor no había nadie. Entonces yo no sé qué es lo que tienen estas cámaras que captan estas cosas y a simple vista muchas veces no las vemos, pero los que sepan de tecnología, pues ahí me darán un poco más de luz. El caso es que yo estoy en un turno de noche, me acuerdo que era de 9 de la noche a 5 de la mañana, y eran como la 1 de la mañana, casi 2, y yo estoy en el lobby, es un counter, y al frente mío, ¿verdad? Estoy sentado y al frente mío están las cámaras. Yo veo todo, veo los ascensores, veo el lobby, veo las afueras, el portón, estacionamiento, yo veo todo. Yo tengo que estar pendiente a todo para ver si hay algo extraño, pues poder actuar. Extraño, entiéndanse, a ladrones o cosas así, ¿verdad? Pues ¿qué sucede? Que yo estoy viendo las cámaras y de repente yo siento un escalofrío. Y el lugar de por sí es frío, porque ¿verdad? Es con aire central. Pero yo siento un escalofrío.
Y son de estos escalofríos, no sé si a ustedes les ha pasado, que son de estos escalofríos que se te paran los pelos. Y yo empiezo como que, uy, ¿qué es esto? Esta sensación, como que bien, era como que era bien extraordinaria. Entonces, yo estoy, ¿verdad?, pasando por ese momento y yo veo en las cámaras como hay un error, por así decirlo, porque se empiezan a ver como es como si fuera una distorsión en las cámaras, y era como desde el estacionamiento, empezaba allí, o sea, la parte de afuera, y yo me acercaba más a la cámara y yo decía, pero ¿qué es eso? Y se empezaba como a acercar y era como en forma de humo, como un aspecto negro, y era como en forma de humo y como que se distorsionaba la cámara. Entonces empezó a entrar al lobby. Cuando entra al lobby, está retirado de mí, yo empiezo a sentir más esa sensación como de terror. Era como una sensación de terror, como que se te erizan todos los pelos, un escalofrío, era una sensación bien mala. Entonces, esa entidad empezó a desplazarse lentamente hacia un extremo en donde estamos literalmente uno frente al otro. Cuando esa entidad, a todas estas, yo estoy en shock porque no lo veo con mis ojos. Estoy viendo todo en las cámaras frente a mí y hago así y no lo veo con mis ojos, pero vuelvo y lo veo en la cámara. Yo decía, pero ¿qué es esto? Pues entonces, cuando está literalmente frente a mí, eso toma una forma. A mi entender, es como una forma de perro. Por eso es que dije que esta experiencia como que es bien extraña, porque sí, yo he tenido experiencias paranormales, pero han sido como con siluetas humanoides. Pero esta tenía una silueta como de perro. Cuando se empezó a desplazar, que tomó lugar estacionario, tomó forma como de perro. Y la cámara lo captó clarito. Yo estaba petrificado, pero lo único que me pasó por la mente, a veces cuando nosotros estamos tan nerviosos, actuamos de unas maneras que realmente no son racionales. Yo estoy tan en shock que mi reacción es agarrar mi celular y tirar una foto. Yo a lo mejor pensé, ¿seré yo? ¿Estoy loco? ¿Estaré viendo cosas? ¿Verdad? De que en las cámaras. Mi reacción fue esa, agarrar el teléfono, tirar una foto a la cámara, tirarle una foto al lugar. Entonces, a todas estas yo digo, ok, le tiro la foto en la cámara, en el monitor, y se ve. Cuando tiro la foto al lugar donde está estacionario, se ve como si fuera solamente como una luz como roja. No se ve la entidad completa. Entonces yo dije, déjame grabar esto en video a ver cómo se ve. Esa fue mi reacción. Activé la opción de video, le di record y hice esto. A todas estas la entidad está ahí detenida. Sí empecé a sentir como si esta entidad tuviera como coraje, porque no escuchaba nada, pero sí sentía como que el ambiente como más denso. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando estas cosas se manifiestan, el ambiente se pone denso, o sea, hace como que todo se pone como que bien pesado. Y yo dije, ay, espérate que aquí fue. Pero que cuando yo pongo el celular en el counter, yo dije, ok, ¿ahora qué va a pasar? La entidad se me queda mirando. Entonces yo dije, ok, pues entonces ya yo vi que no estoy loco, que no es algo que está fabricando mi mente. Esto está pasando.
¿qué vas a hacer? Ya me quito del shock y entonces yo comienzo a hablarle esta entidad y le digo, ay Dios mío, yo cuento estas cosas y es como que revivir ese momento porque fue algo tan fuerte. Y le digo, después que tú no te pegues, no vamos a tener problemas. Si tú no eres algo que enviaron para mí, sigue tu camino. Obviamente le hablé como que más asustado, pero a la vez con más autoridad. Y yo seguía repitiendo lo mismo. Después que tú no te me pegues, no vamos a tener problemas. Yo estoy aquí y tú estás allá. No te acerques si tú no eres para mí. Sigue tu camino. Y yo seguía repitiendo. No sé por qué me dio con decirle como que si tú no eres para mí, sigue tu camino. A lo mejor yo estaba pensando, será algo que enviaron para mí, para hacerme daño. Yo no sé. La cuestión es que yo decía diciendo que siguiera su camino. Después de repetirlo varias veces, esta entidad volvió a coger como que esta distorsión en la cámara, volvió a coger como que esta forma como de humo y se retiró. O sea, esa entidad vino de afuera, pasó por el lobby, se estacionó, estuvo estacionaria frente a mí, mirándome, y fueron como unos 10 minutos. En esos 10 minutos yo lo capté y después empecé a hablar con él. En esos 10 minutos. Y para mí fueron eternos. Se estacionó ahí y después lo siguió. Yo les voy a poner ahora la foto. Y honestamente quiero que me den su opinión. A lo mejor hay personas que conocen más del tema, que me pueden decir qué era eso exactamente. Pero aquí tienen la foto y el video. Luego que lo vean, pues obviamente pues me voy a decir unas últimas palabras y me voy a despedir de ustedes. Así que pues aquí lo tienen y ustedes emitan sus propias opiniones. Bueno, pues, ¿qué ustedes opinan? Honestamente yo lo pensé mucho para hacer este video porque es algo completamente diferente a lo que yo estaba haciendo en mi canal, pero a la misma vez lo dije, no iba a ser todo el tiempo lo mismo. Entonces me gustaría saber qué ustedes opinan, y realmente pues fue una experiencia bien difícil para mí. Si ustedes quieren que, ¿verdad?, les cuenten más acerca de mis experiencias paranormales o quiere que les relate más historias de esta, honestamente esta es la única que tengo evidencia. Si ustedes quieren escuchar más de mis historias, pues me lo dicen, pero no va a haber evidencia, a menos que me pase algo y lo pueda captar que yo no quiero, pero por ustedes, si me pasa algo, pero yo no quiero que me pase nada, porque de verdad esas cosas a mí no me causan gracia. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, dentro de todo, ¿verdad? Así que pues nada, les mando un beso, un abrazo, y estén pendientes porque tengo un videito que les va a gustar. Pronto lo voy a subir también, así que no se olviden darle like al video si les gustó, suscríbanse al canal y, muy importante, la campanita. No se olviden de la campanita para que rápido que yo suba el video ustedes lo puedan ver. Compártanlo y síganme en Twitter como Sephora Hollywood. Así que los veo en la próxima. Besos. Bye bye.